Masa molecular. En la clase anterior nos centramos en los átomos. Como ya mencionamos, un átomo está compuesto por un núcleo, donde se sitúan los protones y neutrones, y unos electrones que giran en torno a este núcleo. Definimos también el concepto de masa atómica, o masa del átomo, que tenía en cuenta el núcleo, protones y neutrones, ya que los electrones eran despreciables debido a su tamaño. Las unidades de esta masa atómica eran el gramo, mol. Mencionamos también que las masas atómicas de una serie de elementos se tienen que saber de memoria, puesto que su uso es muy habitual en la química. Estos ejemplos eran el carbono, con una masa atómica de 12 gramos mol, el oxígeno, con una masa atómica de 16 gramos mol, el hidrógeno, con una masa atómica de 1 gramo mol, y el nitrógeno, con una masa atómica de 14 gramos mol. Además de estas masas atómicas, todas las masas las podemos encontrar en cualquier tabla periódica. Ahora vamos a ir más allá. En la clase anterior hablamos del átomo y en esta nos centraremos en las moléculas. Los átomos se combinan para dar lugar a las moléculas, es decir, las moléculas son agrupaciones de átomos. Si en los átomos hablábamos de masa atómica, en las moléculas hablamos ahora de masa molecular. Y esta no es más que la suma de las masas atómicas. Como estas masas atómicas se dan en gramos mol, la masa molecular también tendrá estas mismas unidades. Se dará en gramos mol. Veamos ahora cómo se calcula esta masa molecular en una molécula sencilla como es el metano, CH4. Primero de todo, analizamos de qué y cuántos átomos está compuesta esta molécula. Como podemos ver, en esta molécula tenemos, por un lado, un átomo de carbono y por el otro, 4 átomos de hidrógeno. Teniendo en cuenta la masa atómica del carbono y que en esta molécula tenemos un átomo de carbono, su contribución es de 12 gramos mol. Teniendo en cuenta la masa atómica del hidrógeno y que en esta molécula tenemos 4 átomos de hidrógeno, 4 por 1 da un resultado de 4 gramos mol. Teniendo en cuenta todo esto, para saber la masa molecular del metano, sumaremos las diferentes contribuciones de los diferentes átomos. Por lo tanto, 12 de la contribución del carbono más 4 de la contribución de los hidrógenos da un total de 16 gramos mol. Por lo tanto, la masa molecular del metano es de 16 gramos mol. Veamos ahora un segundo ejemplo. Ahora, en este caso, tenemos el ácido nítrico, HNO3. Analizamos los átomos de esta molécula. Como podemos observar, en esta molécula tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Teniendo en cuenta la masa atómica del hidrógeno y que en esta molécula tenemos un átomo de hidrógeno, su contribución es de 1 gramo mol. Con la masa atómica del nitrógeno y teniendo en cuenta que en esta molécula tenemos un átomo de nitrógeno, su contribución es de 14 gramos mol. Finalmente, con la masa atómica del oxígeno y teniendo en cuenta que en esta molécula tenemos 3 átomos de oxígeno, 3 por 16 da un resultado de 48 gramos mol. Teniendo en cuenta todo esto, para saber la masa molecular del ácido nítrico, sumaremos las diferentes contribuciones. Por lo tanto, 1 más 14 más 48 da un total de 63 gramos mol. Por lo tanto, la masa molecular del ácido nítrico es de 63 gramos mol. Ahora te toca a ti. Teniendo en cuenta las masas atómicas que ves en la diapositiva de la pantalla, calcula la masa molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. Pausa el vídeo y luego comprueba si lo has hecho bien. Vamos a resolverlo.
Primeramente, tenemos dos átomos de hidrógeno cuya masa atómica es 1 gramo mol. Por lo tanto, su contribución será de 2 por 1. Luego, tenemos un átomo de azufre, cuya masa atómica es de 32 gramos mol. Por lo tanto, su contribución será de 32. Y finalmente, tenemos 4 átomos de oxígeno, cuya masa atómica es 16 gramos mol. Por lo tanto, su contribución será de 4 por 16. De esta manera, tenemos 2 más 32 más 64, que dan un total de 98 gramos mol. La masa molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos mol. Ahora te toca hacer un segundo ejercicio, calcular la masa molecular del carbonato de calcio. Vamos a resolverlo. Tenemos un átomo de calcio cuya masa atómica es 40 gramos mol, entonces su contribución es 40. Tenemos un átomo de carbono cuya masa atómica es de 12 gramos mol, su contribución es 12. Y tenemos finalmente 3 átomos de oxígeno cuya masa atómica es de 16 gramos mol. Por lo tanto, su contribución es de 3 por 16. De esta manera, tenemos 40 más 12 más 48, que da un resultado de 100 gramos mol. La masa molecular del carbonato de calcio es de 100 gramos mol. Ahora veremos un ejemplo con una molécula un poco más compleja, aunque la forma de hacer el cálculo de la masa molecular es la misma. Tenemos que tener en cuenta que este 2 afecta a todo lo que hay dentro del paréntesis, es decir, tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de azufre y 8 átomos de oxígeno. Este número de fuera del paréntesis multiplica a los números de dentro, es decir, de hidrógeno, que es 1, pasa a 2, azufre pasa a 2 y oxígeno, que tenemos 4, 4 por 2, 8. Es decir, este 2 afecta a HSO4. Este 2 no afecta al magnesio, del cual solo tenemos un átomo. Por lo tanto, para el cálculo de la masa molecular de esta molécula, procederemos de la siguiente manera. La contribución del magnesio, del cual solo tenemos un átomo, es 24,3, y a esto le sumamos la contribución de 2 hidrógenos, 2 por 1, la contribución de 2 azufres, 32 por 2, y la contribución de 8 oxígenos, 16 por 8. Esto da un resultado de 24,3 más 2 más 64 más 128, que en total dan 218,3 gramos mol. La masa molecular de este compuesto es de 218,3 gramos mol. Y para acabar la clase, te pido que, con ayuda de las masas atómicas que ves en la pantalla, calcules la masa molecular de esta molécula. Vamos a resolverlo. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que esta molécula tiene 3 átomos de bario, 2 átomos de fósforo y 8 átomos de oxígeno. Este 2 afecta a todo lo que hay dentro del paréntesis y por lo tanto afecta a PO4. Para calcular la masa molecular de este compuesto, tenemos en cuenta la contribución de los 3 átomos de bario, 137,3 por 3, más la contribución de los 2 átomos de fósforo, 31 por 2, más la contribución de los 8 átomos de oxígeno, 16 por 8. De esta manera tenemos 411,9 más 62 más 128 y esto da un resultado de 601,9 gramos mol. Esta molécula tiene una masa molecular de 601,9 gramos mol. Muchas gracias por ver el vídeo, espero haberte ayudado y que vuelvas por aquí. Suscríbete y dale a like, ayuda un montón.